En este video hablaremos de los conceptos de balance interno y balance externo. Bien, haremos las siguientes preguntas. El principal mecanismo de transporte de agua entre el volumen plasmático y el volumen intersticial es la difusión, el transporte vesicular, el arrastre de solvente, la filtración arterial, reabsorción venular, ninguna de las anteriores. Bueno, pues el principal mecanismo de transporte de agua entre el volumen plasmático y el volumen intersticial, contra todo lo que uno pudiera suponer, no es la filtración arterial y reabsorción venular, sino es el proceso de difusión. El intercambio de líquido entre volumen plasmático y volumen intersticial se da fundamentalmente por un proceso difusivo. La siguiente pregunta, el mecanismo de transporte que permite el transporte neto de agua entre el volumen plasmático y el volumen intersticial es cuál de estos cuatro mecanismos de transporte. Bueno, pues aquel que permite el transporte neto de agua es, en principio, la filtración arterial y la reabsorción venular. De hecho, hemos referido en videos previos que este proceso de transporte neto de agua en todos los capilares extrarrenales es de aproximadamente 4 litros por día. Bien. El concepto de balance interno deriva de la concepción comercial de balance. Muchos de ustedes tendrán la experiencia de que al final de año en un negocio se hace un balance donde se ven los ingresos y se ven los egresos y se define si el año resultó bueno o malo. Bueno, exactamente el mismo concepto de balance se utiliza en este contexto de los líquidos corporales, pero en el caso de balance interno estamos hablando de el balance, es decir, entradas y salidas entre los espacios líquidos, es decir, de los intercambios en los espacios líquidos. Y evidentemente de intercambio de agua y solutos, que son las dos cosas de las que están compuestas los espacios líquidos. Bien, este balance interno entre el volumen plasmático y el volumen líquido intersticial, para el caso de agua, pues se da a través de diferentes mecanismos de transporte. La difusión, que es un mecanismo de transporte no neto, mayoritario pero no neto. La filtración, que sí da lugar a un transporte neto, y a través de transporte vesicular. Los solutos, por otra parte, son transportados por el mecanismo de difusión, por arrastre de solvente o por transporte vesicular. En contraste, entre el volumen líquido intersticial y el volumen líquido intracelular, el transporte de agua se da por procesos difusivos y por transporte vesicular. Y para el caso de los solutos, los mecanismos de transporte utilizados para establecer este balance interno pues es por difusión, arrastre de solvente, transporte vesicular y transporte activo. Bien. Vamos a hablar un poco de la termodinámica de todo este sistema. Bien, hemos dicho que existe pues una igualdad de osmolalidad entre los diferentes espacios líquidos corporales, y de acuerdo con esa concepción planteamos que cuando hay equilibrio entre los espacios líquidos corporales, estamos hablando de que hay una igualdad de condiciones. Entonces decimos que hay igualdad o equilibrio osmótico entre el volumen líquido extracelular y el volumen líquido intracelular. ¿Por qué? Porque los dos tienen osmolalidades similares. Sin embargo, podríamos plantear cuál es el significado de desequilibrio. Bueno, pues el significado de desequilibrio es que no hay igualdad de condiciones, o dicho de otra manera, que hay desigualdad de condiciones.
Un tercer término que generalmente se confunde o no se entiende es el término de estado estable. Y estado estable no significa que sea constante, significa que es una condición que es esencialmente invariante en el tiempo. Esto es diferente a que sea constante. Constante es que no cambia en absoluto en el tiempo. Y el estado estable es que es una condición que es esencialmente invariante en el tiempo. En el siguiente modelo, el modelo hidráulico, tenemos dos tinacos, uno con cierta cantidad de agua y otro vacío, y una llave que por el momento está cerrada, y decimos que estos dos tinacos, A y B, se encuentran en estado estable en desequilibrio. Muy bien. Si nosotros aperturamos la llave, entonces, por vasos comunicantes, el volumen del tinaco A pasará al tinaco B y los dos alcanzarán el mismo nivel. Cuando se está en esta condición, decimos que este sistema está en estado estable en equilibrio. Sin embargo, si tuviéramos interés en mantener un estado estable en desequilibrio entre los dos tinacos, sería menester la necesidad de utilizar energía para poder sostener esta diferencia de alturas entre los dos cuando la válvula estuviera abierta. Esto es una condición, insisto, de estado estable en desequilibrio, pero implica el consumo de energía para poder sostenerlo. Bien, regresemos a esta tabla de la que ya hemos platicado y hemos planteado que las concentraciones de electrolitos entre los espacios son diferentes, pero las osmolaridades son iguales. Y no solo eso, resulta que hay diferencias de potencial entre los espacios. Para el caso de entre el plasma y el líquido intersticial hay una diferencia potencial de aproximadamente 1.3 milivolts el interior del vaso negativo, y saben ustedes que el potencial de membrana de reposo entre el líquido intersticial y el líquido intracelular pues es del orden de unos 90 milivolts, siendo el interior del celular negativo. Muy bien, estas diferencias de potencial se dan gracias a que se genera algo que se conoce como el equilibrio electroquímico. Bien, en consecuencia, la concentración de solutos entre el volumen líquido intracelular y líquido extracelular es desigual, es decir, se encuentran en desequilibrio. La concentración de solutos. Y no varían significativamente en el tiempo. Estas diferencias de concentración no varían significativamente en el tiempo y por lo tanto están en estado estable. Por lo tanto, la concentración de solutos entre el volumen líquido intracelular y el volumen líquido extracelular se encuentran en una condición de estado estable de desequilibrio. Dicho estado es el único que permite sostener la vida y requiere de consumo de energía para sostenerlo. Esto se traduce en que las diferencias de concentración de sodio y potasio entre el líquido intracelular y el líquido extracelular están en estado estable de desequilibrio. Y esta condición de diferencias de concentración es el único que permite sostener la vida. Y ustedes habrán aprendido que estas diferencias de concentración de potasio y sodio en estos espacios se debe a la existencia de una bomba sodio-potasio ATPasa que establece estas diferencias. Y por lo tanto, esta bomba requiere de consumir ATP. Debido a este estado estable en desequilibrio, se suscitan diversos equilibrios entre los espacios líquidos. Un equilibrio que se establece es el equilibrio osmótico, igualdad de presión osmótica y de osmolaridad entre el volumen líquido intracelular y el líquido intersticial, y un equilibrio, y lo pongo entre comillas, que se define como el equilibrio electroquímico,
que no es otra cosa más que las diferencias de concentración se ven contrapuestas por las diferencias de potencial eléctrico, tanto entre el volumen líquido intracelular y el intracelular, así como entre el volumen plasmático y el volumen intersticial, que establecen diferencias de potencial entre estos espacios. En el estado en el cual la concentración de solutos en los tres espacios líquidos es igual y es permanente, pues, se le conoce como estado estable en equilibrio. Y el encontrar este estado en equilibrio solo se da en una circunstancia, que es la muerte. Bien, la siguiente pregunta es: en los organismos multicelulares, el medio interno está representado por ¿cuál de estos espacios líquidos? Bien, la respuesta a esta pregunta es el volumen líquido extracelular. El volumen líquido extracelular se le conoce también como el medio interno y desde el punto de vista evolutivo se considera que el volumen líquido extracelular es aquel pedazo de mar que nos trajimos evolutivamente para poder mantener la vida celular sobre la faz de la Tierra. Entonces, el volumen líquido extracelular es el medio interno. Dicho esto, entonces, necesitamos hablar sobre el concepto de balance externo. Bien, nuevamente el concepto de balance tiene exactamente la misma implicación que para el caso del balance interno y habla de los intercambios, entradas y salidas, entre el medio exterior y el medio interno, que es el volumen líquido extracelular. Y este balance externo pues es tanto para agua como para solutos. Y este intercambio de agua y solutos da lugar a una condición conocida como regulación, homeostasis u homeoquinesis. ¿Qué quiere decir esto? Cualquiera de estos tres términos son sinónimos y habla, en principio, de que estos intercambios son tales que hay un mantenimiento del volumen y la concentración de solutos del medio interno dentro de límites estrechos, a pesar de amplias variaciones en la ingesta de agua y solutos. Eso es lo que significa el que haya regulación, homeostasis u homeoquinesis, tanto para el caso de agua como para el caso de solutos. Y la manera como se logra esta homeostasis, regulación u homeoquinesis, es a través del control de intercambios entre el medio exterior y el medio interno, es decir, a través del control de las ganancias y las pérdidas que representan los intercambios, tanto de agua como de solutos. Así decimos que un sujeto está en condición de balance cuando las ganancias son igual que las pérdidas. Ok, entonces el balance es la diferencia entre las ganancias y las pérdidas. Si las ganancias y las pérdidas son iguales, decimos que el sujeto está en balance cero, y una implicación de que exista balance cero es que ya no hay cambio en el contenido corporal de la variable. Es menester decir que antes de que se alcanzara el balance, es decir, la igualdad entre las ganancias y las pérdidas, pudo haber habido cambios en el contenido corporal de la variable, pero una vez que se alcanza el balance cero, ya no hay cambio en el contenido corporal de la variable. Si las ganancias son mayores que las pérdidas, entonces decimos que el sujeto está entrando en balance positivo, y si las ganancias son menores que las pérdidas, entonces decimos que el sujeto está en balance negativo. Bien, vamos a ejemplificar estos conceptos utilizando el balance de sodio. Bueno, el balance es la diferencia entre las ganancias y las pérdidas. En este caso, las ganancias son los ingresos, y para el caso de sodio,
el ingreso de sodio fundamentalmente se da a través de una vía que es la dieta. Y en la dieta occidental aproximadamente este ingreso es de 150 miliequivalentes por día. Bien, los egresos de sodio se dan fundamentalmente por tres vías: sudor, 5 miliequivalentes por día, es la cantidad de sodio que uno pierde por sudor. Por heces pierde uno aproximadamente otros 5 miliequivalentes por día. De manera que la vía fundamental de egreso de sodio del cuerpo es a través de la excreción urinaria. De manera que de estos 150 miliequivalentes de sodio que necesitan egresar para poder mantener el estado de balance cero, mayoritariamente se da por la pérdida urinaria de sodio. Esta condición o este estado de cosas permite entender entonces que la cantidad de sodio necesaria para cubrir las necesidades metabólicas pues es en esencia 10 miliequivalentes por día. Ok. Voy a hablar del curso temporal del balance de sodio a cambios en ingesta. Y para ello vamos a utilizar esta gráfica que en las abscisas tiene el tiempo en días. Luego en las ordenadas tiene la cantidad de miliequivalentes de sodio que ingresan o egresan por día. Y vamos a partir, bueno, en el segundo panel tenemos el peso corporal del sujeto y en el tercero tenemos la osmolaridad plasmática o la osmolaridad medida en el plasma. Bien, y vamos a empezar por definir una primera condición en la cual los ingresos y los egresos son iguales, es decir, el sujeto está en balance cero. En balance cero sí, pero a un nivel de balance de aproximadamente, diríamos, unos 75 miliequivalentes por día, aproximadamente 75-80 miliequivalentes por día. Bien. Estando en esta condición de balance cero, entonces ahora lo que hacemos es aumentar el ingreso de sodio a este sujeto. ¿Cómo le hacemos? Pues fundamentalmente esto se logra a través de administrar por vía de cápsulas una cierta cantidad de sodio. Y esto podría hacerse, dar estas cápsulas en la mañana muy temprano o administrarse a través del día, de manera que el ingreso total de sodio fuera el que está establecido aquí, que en este caso estamos en esencia duplicando el ingreso de sodio. Bien, si nosotros duplicamos el ingreso de sodio y mantenemos este ingreso elevado, lo que observamos en principio es que el egreso, y en especial la excreción urinaria de sodio, aumenta el primer día, pero no alcanza a igualar al ingreso. Para que el egreso realmente iguale al ingreso, se requiere aproximadamente de 3 o 4 días para que se logre otra condición, otro nuevo estado de balance cero, en el cual los ingresos y los egresos sean iguales, pero con un nivel de balance diferente al primero. El primero estaba a 75 miliequivalentes por día y ahora este nivel de balance está a 150. Mientras que el egreso de sodio no iguala el ingreso, entonces el sujeto caerá en una condición de balance positivo, lo cual se ve reflejado por un incremento en su peso. Entonces vemos que el peso el primer día sube una buena cantidad, el siguiente día sube menos, el tercer día sube menos, hasta que cuando se alcanza el balance cero, el peso corporal ya no cambia. La implicación de ello es que en la condición de balance cero, el contenido corporal de la variable ya no cambia. Si por otro lado, días después nosotros reducimos el ingreso o la ingesta de sodio hasta un valor por ahí de 10 miliequivalentes por día, lo que observaremos es que los egresos no siguen par y paso a los ingresos. Nuevamente tardan de 3 o 4 días en igualar los egresos a los ingresos. Mientras tanto, entonces el sujeto cae en balance negativo y esto se ve reflejado
pues en pérdida de peso, porque dado que el 60% del agua corporal, el 60% del peso es agua corporal y parte de ello está en el líquido extracelular, una tercera parte, entonces si nosotros reducimos la ingesta de sal y caemos en balance negativo de sal, estamos disminuyendo el contenido corporal de sal, o de sodio en específico, y por lo tanto estamos depletando de sal al líquido extracelular, y eso se ve reflejado por disminución en el peso corporal. Y al igual que en el caso anterior, el primer día la depleción es grande, al siguiente es menor, 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 hasta que alcanzamos otro nivel de balance cero, que es aproximadamente de 10 miliequivalentes por día. Entonces, fíjense que aquí existen tres niveles de balance, tres condiciones de balance cero, uno a un nivel de 75 miliequivalentes, otro a un nivel de 150 y otro a un nivel de 10 miliequivalentes aproximadamente. Bien, con esto entonces vamos a cerrar este video planteando el balance externo de sodio. Y hemos dicho que el tiempo de ajuste para que los egresos, igualen a los ingresos, es aproximadamente de 2 a 4 días. Bien, la máxima excreción de sodio que logra observarse es del orden de 250 a 400 miliequivalentes por metro cuadrado por día. Un sujeto de 70 kilos aproximadamente tiene una superficie corporal de unos 73 metros cuadrados de superficie corporal, de manera que pues se puede calcular cuánto es la máxima cantidad de sodio que puede excretarse por día. Evidentemente que si excreta esa cantidad es porque está ingresando esa cantidad y está en balance cero, significa que el ingreso y el egreso son semejantes. La mínima excreción que puede alcanzar un sujeto es aproximadamente entre 0 y 2 miliequivalentes por día. De hecho, la pérdida fecal puede reducirse a 0 cuando el ingreso de sodio se reduce a 0. Y si no hay pérdidas cutáneas, el balance negativo no progresa aún sin ingesta. Es decir, que el disminuir el ingreso de sodio hace que el sistema responda dejando de excretar sodio por vía urinaria, dejando de excretar sodio por vía fecal, de manera entonces que el balance negativo no progresa. Sí se induce balance negativo, pero este no progresa. Es decir, la depleción de sodio y por lo tanto de volumen líquido celular no progresa cuando nosotros reducimos nuestro ingreso de sodio a 0. Esto, como veremos, se contrasta con lo que sucede para el caso del balance externo de agua y para el balance externo de potasio, como lo veremos en subsiguientes videos.